Muy bien, muy bien. Entonces, una vez más, queridos amigos, muy buenas noches. Damos comienzo nuevamente a este encuentro de seminario de lectura sobre el texto de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, un texto estrictamente filosófico del autor Juan Alfaro. Damos gracias una vez más a todos por la presencia de cada uno de ustedes, por el acompañamiento, porque con este acompañamiento que están haciendo, hacen posible la finalidad de la Asociación de Filosofía Cristiana, que es la de promover el pensamiento cristiano, la filosofía cristiana. Por eso estamos bastante contentos con todos. Y en la misma sintonía que veníamos estudiando, compartiendo, reflexionando, debatiendo, hoy nos acompaña el amigo Marcelino, Fray Marcelino, con un tema realmente importante, interesante, para poder comprender un poco la cuestión del marxismo. Eh, Anteriormente, o sea, antes de esta ponencia tenía que estar el compañero Edgar, pero por cuestiones laborales, como mencioné al inicio, no va a estar en este momento, sino que después se va a acoplar al grupo y por lo tanto va a presentar su lectura, sus reflexiones. Pero ahora nos acompaña Fray Marcelino con su presentación, que nos va a hablar sobre la escatología marxista de Ernst Bloch. Entonces, desde ya, Marcelino, también te agradecemos por tu tiempo. Bien sabemos que en tu carácter de párroco tenés muchísimas actividades y reuniones en reuniones, y por lo tanto agradecemos tu predisposición y tu compañía con nosotros. Entonces, damos inicio a este momento y Marcelino, todo tuyo. Muy bien, ahí voy a poner también Muy buenas noches, así que ¿qué tal están? Bueno, hecha la presentación por el compañero Víctor, pasamos entonces a la exposición. Y esperamos a que mi cámara también prenda, de tal modo a que más o menos me vean. Ahí estoy. Muy bien. En este apartado se nos plantea el tema de la escatología marxista y, como ya expresé, presupone el apartado anterior. Ahora bien, dada la circunstancia, entonces vamos a la escatología marxista desde la visión de Ernst Bloch. Eh, el material ahí nos presenta el la pregunta fundamental sobre el hombre, que se resume, ¿no?, en esta expresión muy simple, pero de difícil abordaje. ¿Qué es el hombre? ¿No? Eh, y este hombre, si es que se reconoce como tal, ¿qué puede esperar? ¿No? Eh, y en su mismo presente, ¿qué está haciendo? En qué se compromete? Esta pregunta fundamental es que Kant lo había subrayado en su obra, ¿no? Eh, Sigue resonando en este tiempo, sobre todo en esta nuestra cultura que ya pasó por una serie de procesos, ¿no? Y se encuentra en un tiempo paradójico en donde se subraya la importancia del colectivismo, por ejemplo, pero al fin y al cabo vemos de que la decisión se toma a modo personal, individualista, ¿no? Eh, Frente a esto, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? ¿No? Eh, ¿Dónde queda esta dimensión del sujeto personal en un mundo colectivo en donde el que aparece es el grupo, ¿no? La identidad a partir del grupo, muy a la boga en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, el comunismo, el colectivismo, el marxismo, eh, tapa a la persona, al individuo. El individuo se disuelve en el grupo, ¿no?
Cuando los intelectuales se dan cuenta de esto, entonces ellos empiezan a reflexionar sobre el tema y a asumir como unas perspectivas, ¿no? Para poder subsanar esto, pero siempre dentro del colectivo, dentro del grupo. Prácticamente, según el subrayado, ¿no?, de nuestro autor, la filosofía en este tiempo se debate entre dos humanismos. Uno de inspiración marxista, materialista, sin trascendencia, y otro de inspiración más bien de corte humanista cristiana. ¿Eh? Eh, eh, yo cuando estaba preparando esto, particularmente hago un subrayado de que cuando voy a leer un autor, una obra, un libro, siempre me fijo en en la tendencia política que tiene ese pensador, ¿no? Eh, Desde el vamos, yo tengo que saber si ese pensador es de tinte más materialista, idealista, si es cristiano, si es ateo. Eso a mí ya me va dando como el, el sabor un poco de lo que va a ser la lectura, ¿no? Y eso es importante conocer, porque de lo contrario uno puede llegar a conclusiones equívocos. Hay que decir que el marxismo es una especie de religión y en el marxismo muchos caen porque es la expresión es una mala expresión del cristianismo, ¿por qué esto? Del por qué esto. Porque en el hombre se registra una ansiedad. ¿Y cuál es la ansiedad? La ansiedad es que el cielo se establezca ya aquí. Entonces el marxismo en gran medida subsana eso, ¿no? En ese sentido, aparece un teólogo del marxismo, y para el caso de Ernst Bloch. Eh, este autor considera que Marx vio el futuro de la humanidad como nadie. ¿Mm? Él dice que Marx ha sido un visionario eh, porque empieza a reflexionar sobre este fenómeno social, político y económico, ¿no? Eh, y prácticamente ve supuestamente cómo va a ser el desenlace del capitalismo. ¿Eh? Considera que la materia, para el caso, ¿no?, siguiendo a su maestro, es el único principio de toda realidad. Para el marxismo, la materia es el único principio de toda realidad. Aquí hay que tener en cuenta también, detrás está toda la teoría de Darwin, ¿no? El principio de la realidad es la materia, es el fundamento. Ahora bien, de Marx, él hereda la importancia de una praxis revolucionaria para la supresión de la alienación o la diferencia de clases. Bien, nosotros sabemos por historia que 100 años después, lo único que ha producido todo este movimiento son unos 270 millones de asesinados, ¿no? Y en gran medida, para los gobernantes marxistas sí que no existe clase porque ellos son los que repiten el mismo vicio que critican, ¿no? Este autor critica, yo voy a ir haciendo esto, en la medida que yo voy como subrayando algunos aspectos, ya le estoy haciendo una crítica, ¿no?, al autor. Él critica, Bloch critica a Marx su unilateralidad en el factor económico como una dimensión única, básica y decisiva de la historia. Y a raíz de esto es que él plantea una especie de un humanismo o una teología marxista, en donde pueda caber toda la dimensión comunitaria, el problema del amor, la libertad, ¿eh? Temas que no aparece en Marx. ¿Eh? Entonces, este autor se propone en gran medida subsanar esas realidades. Y para eso realiza una lectura teológica sobre el tema de la obra de Marx.
Si en Marx la religión es el opio del pueblo, la alienación consoladora frente al poder omnímodo, ¿no?, de la economía y de esta sociedad burguesa, desde ¿qué dice la masa aprisionada? Está diciendo, bueno, ya que no vamos a vivir aquí nosotros el cielo y vivimos todo este sistema opresor, injusto, proyectamos eso, somos una especie de proyección y decimos que una vez que se acabe esta vida, nosotros iremos con los justos y allí estaremos viviendo un cielo y estos quienes han vivido aquí en la opulencia serán los condenados. Entonces Marx dice, esa dinámica utilizan los religiosos como para poder eh, controlar a esta masa de tal modo a que no se levanten y realice eh, este tema de una revolución violenta para terminar con todas las diferencias de clases sociales. Bloch, ¿cómo considera la religión? Y sobre todo le tiene como una especie porque él es judío, de origen judío, tiene como un respeto hacia el judaísmo y el cristianismo. Él dice que es la expresión más vigorosa del ser hombre como éxodo hacia una esperanza. ¿eh? Aunque él no deja de plasmar que el mito Dios como tal es un mito. Y si es un mito en el sentido negativo, eh, no deja o que no supera la visión original de su maestro Marx para el caso. Entonces, con Bloch vamos a descubrir la esperanza real fuera de un marco mitológico y ahí es donde va a desarrollar él su idea de una esperanza, una teología marxista. El autor parte de la persuasión de que después de Marx, porque para él el gran visionario, tal como hemos subrayado en Marx, no puede entonces partir si no es desde la Biblia marxista, como para poder asumir o trabajar el tema de la esperanza, como una apertura permanente hacia el futuro. Entonces, la reflexión filosófica prácticamente pasa a ser una especie de sociología. Termina también con la filosofía en el fondo, ¿no? Pasa a ser una especie de sociología. La filosofía se encargará del porvenir, del anhelo de la humanidad, de su búsqueda. Esto constituye entonces la evidencia primaria incesante como para responder a las preguntas fundamentales de qué es el hombre. O sea, ahí entra, ¿no? Bloch como para poder sacarnos de este atolladero. Critica duramente a Heidegger por haber puesto la angustia como fundamento del hombre. ¿eh? Eh, y él va a decir, no, la condición ontológica del hombre no puede descansar sobre la angustia, sino sobre la esperanza. Y fíjense ustedes cómo el autor va utilizando categoría cristiana como para poder plantear su esperanza, la esperanza marxista. Entonces, el originario es el querer vivir que se identifica con el esperar, ¿eh? Como un principio básico y fundamental, y esto es un principio básico y fundamental que es inherente a la naturaleza. En la naturaleza quiere, se defiende, la naturaleza busca vivir. Eh, y en el hombre también hay una naturaleza que tiende hacia la vida, quiere vivir. Por eso es que incluso la anatomía corporal está diseñada de este modo y tiene estas funcionalidades, ¿eh? Incluso frente a la enfermedad. Entonces él dice, no, el querer debe de ser ¿eh? La plataforma como para poder elaborar una esperanza, lo volitivo. La esperanza como impulso hacia adelante
está impresa, dice, en toda la materia y en su expresión acabadísima en el hombre, porque el hombre es como una especie de pivot en el término, eh, podríamos decir, de Tardán de Chardin de lo que es, ¿no? El proceso evolutivo, ¿no? Ese sería el punto álgido. Entonces él dice, eh, la materia se expresa en su culmen, en su plenitud en el hombre, y allí se da esa integridad entre la naturaleza y la humanidad. Y desde allí puede encaminarse hacia su plenitud. Pero ¿qué sucede? Él utiliza categorías así inconexas, categorías así de tipo religioso, judeocristiano, pero siempre cae y se acaba aquí su trascendencia porque la materia puede por sí misma, no puede como saltar eh, sus leyes. Entonces, la aspiración de la ontología de Bloch es una aspiración materialista, cerrada, que se acaba siempre aquí. Él dice que existe una esperanza subjetiva y a esto existe una esperanza subjetiva por un lado y una esperanza objetiva. A la esperanza subjetiva lo llama esperanza esperante. Es lo que uno cree. Por eso tiene la certeza de la confianza segura. Como una especie de una creencia personal de donde uno se está moviendo. ¿eh? Y el contenido objetivo de lo esperado, y a esto lo llama esperanza esperada. Es probable, ¿no? Y en este segundo aspecto pone el movimiento, y ahí es donde entra en riesgo y genera este optimismo militante. Dice, ¿no? Si yo soy un alienado y me estoy dando cuenta de mi alienación, debo de esperar algo más. Y ese algo más lo pone en movimiento mi conciencia y la conciencia de darme cuenta de que aquí hay una alienación y tengo que salir de esa alienación y para salir de esa alienación tengo que buscar un grupo, una comunidad y con esa comunidad vamos a ir haciendo el proceso. Entonces milito, optimistamente voy militando hacia ese proceso de liberación. Ahí es donde yo me gustaría que ustedes, si es que ustedes tienen así como cultura bíblica, que vayan como haciéndose esa resonancia evangélica, porque utiliza así como cortos eh, de tinte religioso como para poder él encarar su propuesta. Bloch utiliza esta categoría para decir al final que el final de la historia está abierto, no previamente determinada, ¿no? Entonces, él está diciendo, vamos a generar un cambio porque vamos a asumir toda la propuesta marxista. Ahora bien, en esa asunción de la propuesta marxista, a su vez, nosotros vamos a esperar algo más, vamos a constituir un cielo. Entonces, desde ahí, el hombre colectivizado, podríamos decir, es un hombre optimista, un optimista inocentón, ¿no? Eh, Él plantea una especie de un cielo, pero ¿qué sucede con esto? Él va a decir que la plenitud es venidera, venidera. También es una categoría escatológica esto. Eh, y eso se va a ir realizando aquí en el hombre en su plenitud, porque el hombre, tal como hemos dicho, es la síntesis de todo el proceso de la naturaleza. Entonces, a partir de allí genera este principio de esperanza, un principio ontológico y un principio epistemológico.
¿Mm? Eh, y dice aquí nuestro autor que es equivocado su propuesta y su obra, porque él debería, en vez de decir el principio de la esperanza, en esta su obra en donde él trata sobre el tema de la escatología marxista, debería decir el principio de la materia, porque para él, en su ontología, en su estudio final, las cuestiones últimas sobre la realidad, se las juega en la materia. Y esto lo toma de el gran maestro Aristóteles y lo pone siempre en relación a la potencia. ¿eh? Él hace una interpretación netamente funcionalizada a su sistema, al filósofo, y ni siquiera respeta el desarrollo que han hecho, por ejemplo, Avicena, Averroes, Giordano Bruno. Él pone como el principio material de todo cuanto hay aquí es el tema de la materia, esa materia en acción, ¿no? Una materia que prácticamente no viene predeterminada. Y si la materia no viene predeterminada y no viene con unas leyes, entonces yo lo puedo manipular. Bien lo vemos hoy como proceso de desintegración del mismo hombre en la actualidad. Se considera que la materia es puro acto de existir. Está ahí, lo podemos, incluso el hombre mismo, es como es materia, entonces puede adquirir una forma a como le parezca. Pues puede saltar incluso sus propias leyes. Entonces lo real y lo concreto se da en este devenir cósmico e histórico, en la materia y de la materia donde se origina todo. La posibilidad de la salvación siempre se da dentro de esta materia y no puede ir más allá. Eh, Alguna de las críticas que se le puede hacer a este autor es que él realiza un salto ontológico y lógico, ¿no?, en su reflexión. ¿eh? Porque él presupone que lo único existente es la materia, y ahora la pregunta para este pensador es, ¿y la materia de dónde proviene? ¿Eh? ¿Cómo lo defines a la materia? ¿Eh? Allí yo hice una anotación propia, ¿no? Entonces la pregunta es, si la materia es el principio y es ah, de lo que nos plantea Aristóteles, ¿no? Eh, es ser en potencia de dónde proviene dicha materia. O sea, la pregunta. Bloch, para poder sostener su principio ontológico de la materia como acto puro, con un dinamismo y con una tensión que salta o va hacia adelante, él utiliza un principio escatológico, y ahí es donde dice él que toda materia, a su vez, si es acto, eh, toda materia a su vez tiene una expresión del todavía no ser, una dimensión en donde hay un aún no determinado, es decir, un vacío de contenido. Nuevamente la pregunta para este filósofo es, pero eso no es algo, ¿no? O te decidís, eso no es algo la materia. ¿eh? Eh, Frente a esto, él, para salir del grave problema que está por detrás, ¿no?, del problema de la nada, eh, él utiliza el todavía no, que es un principio escatológico de la teología cristiana o judeocristiana. El ya y el todavía no. Y él utiliza ese principio del todavía no. Sería una especie de una tabula rasa, ¿no? Eh, Podríamos decir que en el término del filósofo inglés Locke, ¿no? Como un papel ahí que está puesto, ¿no? En donde vos podés hacer algo. Eh, este filósofo no tiene la idea de los principios innatos, ¿no?
El no ser es siempre negación de algo, ese todavía no de la materia que está ahí a punto de. Bloch considera que la materia está ahí a punto de. ¿Eh? Ahora bien, si esto lo aplicamos a la misma persona como una crítica, si esto lo aplicamos a la política, si esto lo aplicamos a la economía, si esto lo aplicamos a un grupo a quien no lo soportamos, como lo ha sido el caso de los judíos, por ejemplo, en su momento, ¿no? En el nacionalsocialismo de la Alemania de 1933, o para el caso de Lenin, Stalin, a aquellos quienes no se alineaban al principio revolucionario, eh, entonces ahí es donde aparece ese gran problema de que no hay ningún problema hacer desaparecer a un grupo. ¿Por qué? Porque hay un todavía no. ¿Mm? ¿Y quiénes son los que van a definir eso? Y los neoburócratas quienes regentean a este colectivo. En la naturaleza el todavía no se expresa en esa realidad no devenido. ¿Eh? En el hombre, por ejemplo, en el hombre esto alienado, el todavía no es que es inconsciente sobre su alienación. Y como es un inconsciente en su alienación, cree en cualquier cosa. Pone su esperanza en la religión. Entonces, aquellos hay que ir y empezar como a moverlo hacia la tendencia revolucionaria como para poder cambiar. Nosotros, los religiosos, todavía no somos conscientes de nuestra dimensión socialista para este principio, para esta perspectiva. La humanidad entonces vivirá en la tensión de espera y esperanza hacia un futuro, no como un destino fatal, sino como una tarea de la libertad, del trabajo del hombre, de la humanidad, de la naturaleza, van a cruzar hacia ese futuro. Esta esperanza solo se realiza en el hombre, puesto que es el epicentro de la evolución de la naturaleza humana. Y recuérdese lo que ya hemos expuesto, no con anterioridad. Entonces, lo real es proceso, ¿eh? No un producto ya dado. Lo real es un proceso, es un mudarse constante, porque hay un todavía no. Es un mutar, un mutar. Estamos en movimiento, porque todavía es no. Esa cuestión, eh, ¿cómo podríamos, acá aparece otro problema, es que el determinismo aquí está en relación a esto de la realidad de que va cambiando, como decían los antiguos, nadie se baña dos veces en un mismo río. ¿Eh? Entonces, eh, para que realmente pueda aparecer una realidad nueva, hay que ponerse en movimiento. Y la materia ya tiene su propia ley y dinámica, ¿eh? Para que pueda entrar en este proceso del porvenir. Y aquí es donde se genera esta utopía, ¿eh? Función utópica de la esperanza. ¿Eh? El hombre tiene esa conciencia puesto en la materia, ¿eh? ¿Y por qué el hombre tiene esa conciencia? Porque es la materia más evolucionada y puede dar cuenta de sí mismo. Y en esos instantes vividos es en donde el hombre se va realizándose. ¿Qué podría ser un vínculo con un hijo? Es un instante. Un vínculo con los padres es un instante. Un vínculo con la amada, el amado es un instante de lo vivido, del proceso de materialización, de humanización. ¿Eh? Entonces, el hombre está vida abierto a las totalidades objetivantes, ¿eh? O a las objetivaciones, pero no tiene un sustrato. De todo es posible y estamos a medio realizar. Y esa es la esperanza. Todo es posible y estamos a medio realizar. La esperanza tiende hacia lo nuevo, dice, ¿no? Siempre aquí en la inmanencia. ¿Eh? Nunca en la trascendencia, aquí, porque si te vas a la trascendencia te vas a alienar. En ese sentido nos recuerda Heidegger, que nos dice que el hombre es un proyecto que se está haciendo
Y en ese su hacerse, en esos proyectos sucesivos que va realizando, le asalta la muerte, y la muerte es una de las posibilidades más dentro de tantas situaciones y acontecimientos, ¿no? Para ir terminando la exposición, vamos a tener que decir entonces que la trascendencia para este pensador sería como una especie de la historia y el hombre quien tiene conciencia de sí, es como esa piedra que se tira sobre el espejo del agua y va. Hagamos nomás esa idea de tirar la piedra, oh, va, en esa inercia hasta que la fuerza eh, que dinamiza ese movimiento se acabe y se hunde y se acabó todo. El hombre sería como una especie de un tiro de piedra. Bloch utiliza la categoría religiosa según a él les conviene, y su propuesta no va hacia la trascendencia, sino siempre se proyecta sobre la inmanencia. No logra entender al Dios judeocristiano. Él simplemente considera que aquello es un mito. Todo cuanto el hombre pudiera hacer recae sobre como una posibilidad de categoría más bien divina. Entonces el hombre se proyecta sobre la misma humanidad, ¿no? Y no hay posibilidad alguna para encontrarse con un Dios revelado. Y cabe decir que desde la perspectiva teológica, el Dios judeocristiano es un Dios revelado, no es un Dios que se inventó, ¿no? Un grupo humano. Muy bien. La escatología, entonces, de Bloch se da en esta plenitud final aquí, solamente aquí. ¿Qué puede esperar y qué puede aspirar el hombre? Es situarse dentro de esta marcha de un movimiento de emancipación y liberarse de todo principio alienante. ¿Eh? Entonces, ¿y qué pasa con la muerte personal? La muerte personal no es un problema, porque la especie como tal, la humanidad continúa. Por eso también estas perspectivas filosóficas son muy peligrosas, porque ¿qué pasa si un grupo no se adhiere a este proceso de emancipación, de liberación? Y no habría ningún problema eliminarlo a ellos. Total, la especie continúa, y la mejor expresión de la especie son estas especies que se dan cuenta de que son no alienados y ya no creen nada, y va en este proceso de inexistencia de clases sociales, y se socializa todo. Eh, Como un esquema, y esta es la síntesis, el problema en la ontología de Bloch y en su perspectiva escatológica, eh, lo desarrolla dentro del origen, dentro del proceso y un fin, pero todo termina en el devenir histórico. ¿Eh? Y estos tres momentos se incluyen mutuamente, ¿eh? Pero siempre terminará aquí. Muy bien, no sé si se comprende un poco, Víctor, vos que sos el moderador. Muy bien, Marce. Gracias por tu presentación. Claro, como siempre, de verdad. Y ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas, algunas opiniones, algunas reflexiones que tengan. Entonces, podemos prender el micrófono y comentar, opinar un poco, hacer algunas preguntas para dinamizar este encuentro. Pregunta, comentario, acotaciones, desacuerdo. Marcel, Sí, e- esta cuestión de la inmanencia que mencionaste, esto ya podemos nosotros rastrear en Descartes, ¿verdad? Con su famosa frase, el cogito ergo sum, el pienso, luego existo.
Es decir, Descartes pone la existencia en el pensamiento, ¿verdad? Y bueno, el hombre vive justamente en un subjetivismo radical, ¿verdad? Yo creo que a partir de Descartes es como si fuera la humanidad va rechazando lo trascendente, ¿verdad? Eh, y de hecho que esa es una de las revoluciones de la edad moderna, de la filosofía moderna, el rechazo a la trascendencia, ¿verdad? Y esta antropología o esta escatología de blogs es justamente como mencionaste, ¿verdad? Según la lectura también que le di, Marce, eh, un rechazo realmente a la trascendencia, porque no acepta nada como verdadero o como válido que no fuera realmente la materia, ¿verdad? Eh, entonces, la pregunta es lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hablando en términos de la conciencia, o que la conciencia sea algo mejorado en la materia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo inferior nazca lo superior, ¿verdad? Yo creo que eso no se puede dar, Marce, ¿verdad? O ¿qué vos pensás referente a eso, Marce? De lo inferior no puede darse lo superior, no pueden hacer, eh, no pueden hacer en otras palabras algo de la nada, ¿verdad? Una perfección de la nada, o la nada no puede crear en todo caso, ¿verdad? Sí, justamente aquí apelo otra vez a lo que vos acabás de decir, ¿no? Eh, la filosofía de Hegel y de Marx responde, sobre todo la izquierda de Hegel, responde a ese idealismo desmedido que se gestó allá con Descartes, ese individuo que se exaltó sobre toda la realidad. Entonces, como una búsqueda de devolverle al individuo dentro de una perspectiva social, comunitario, no aparece esto, ¿no? Ahora bien, eh, si el principio ordenador de toda la realidad es la materia, la pregunta es, ¿de dónde proviene la materia? ¿Eh? Eh, y estos no definen la materia, ¿no? Eh, la materia es como tal, ¿no? Es un principio que se encara más bien dentro del marco físico, ¿no? Entonces, si nosotros somos la expresión más acabada de la materia, ¿cómo se explica entonces las otras dimensiones que el hombre tiene? ¿Eh? Eh, por ejemplo, la materia tiene un principio gravitatorio, electromagnético, nuclear fuerte y débil, si es que lo definimos, ¿no? Eh, y esto no explica otras dimensiones del hombre como la música, la tristeza, el amor, la angustia. ¿Eh? Quiere decir que hay realidades en el hombre que no se puede abordar desde el principio material. Sí, es que lo asumimos como tal. Ahora, la pregunta es, ¿quién constituyó a la materia? ¿Cuál es su principio? Y ellos te van a decir que la materia es una realidad autosuficiente que por sí mismo no se va como gestando y generándose, ¿no? Y aquello eh, no se puede en gran medida resolver desde el mismo sistema materialista. No, no se puede, no hay una explicación racional. Entonces hay que utilizar otros métodos, ¿no? Porque nosotros sí, es que sí, aceptemos el principio de que somos la expresión más genuina y acabada de ese proceso evolutivo material. Y lo que decía para el caso, por ejemplo, el maestro de Hegel, este gran fenomenólogo, no me viene ahora su apellido, Husserl, decía, si es que todo se explica desde el principio material, eh,
¿qué me van a decir ustedes sobre las pasiones que me mueven? ¿No? El principio material no me puede decir nada sobre las pasiones o sobre las preguntas que me angustian, ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, a modos así como de, de- de- de comentario, ¿no? Eh, Como por ejemplo en el caso de Ratzinger y eso, ¿no? Ellos observan todo el proceso que se fue dándose, ¿no? En ese eh, principio filosófico y ahí aparece el problema de la libertad, eh, ahí aparece el problema de la esperanza última, el problema del amor, ¿eh? Eh, Hay una realidad en donde no cuadra. No sé si me expliqué un poco. Sí, Marce, sí, sí. De hecho que hay una crítica que un autor hace a la antropología de Marx, aprovechando un poco también esto, o al sistema filosófico de Marx en sí, porque lo que hace Marx es un reduccionismo radical en lo que concierne al hombre, ¿verdad? Ve al hombre como algo o alguien que tiende a lo meramente económico, ¿verdad? En lo que se conoce luego después en todo su sistema el materialismo dialéctico, ¿verdad? Entonces, el hombre no es totalmente materia, nosotros afirmamos eso, tiene una dimensión espiritual, de hecho que como bien mencionaste, Marcelino, este tema de la poesía, de la música, el pensamiento mismo, ¿verdad? La inteligencia misma, son cuestiones inmateriales que escapan a la estructura de la materia. Entonces, yo considero al menos que el materialismo tiene un problema, y este es el problema justamente que mencionaste, Marce, la reducción del hombre a lo meramente material, y Marx, la reducción del hombre a lo meramente económico, ¿verdad? Porque Marx va a decir que todos los problemas que acontecen en el mundo están realmente o acontecen porque hay un problema económico, ¿verdad? Entonces ahí se anula la libertad del hombre. Si es por cuestiones económicas nomás, entonces, ¿qué pasa con la libertad? Sea, el hombre no pasa solamente por lo económico. Es importante el aspecto económico, pero no lo es todo. Y aquí hacemos una crítica a esta cuestión del materialismo economicista, por decirlo de esa manera. Eh, Otra vez caemos en aquella cuestión de que Erich Fromm ya lo criticaba. Y Erich Fromm tiene una beta marxista por ser de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Pero él lo veía bien, ¿verdad? Ya después de todo el problema que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. El problema del marxismo, el problema de Marx y el comunismo en sí, y en gran parte también del capitalismo, es que predomina el tener sobre el ser, ¿verdad? Y eso es porque predomina el aspecto exclusivamente material, ¿verdad? El materialismo total. Por ahí nomás, Marcelino, yo quería reflexionar un poco también de lo que vos nos presentaste, ¿verdad? Bastante interesante esta cuestión es de la escatología. ¿Qué esperar, verdad? ¿Qué esperar si es que hay solamente materia, verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Y justamente en este proceso, si nosotros decimos que somos un proceso evolutivo, meramente material, ¿no? Es como una especie de un cono, ¿no? Nosotros estaríamos, y le das vuelta a ese cono y aparece un problema que es de difícil abordaje, que es el tema de la libertad. Si nosotros somos un principio meramente eh, un proceso evolutivo, ahora la libertad entonces es una ilusión y se convertiría en una especie de sí, de engaño, ¿eh? Eh, entonces podríamos volver sobre nuestro principio meramente de animalidad, ¿no? Y es esa la gran tentación del presente. El hombre eh, le da vuelco, le da, ha invertido esa pirámide, ¿no? Y recae sobre sí mismo y permanentemente se mueve sobre sí mismo, ¿no?
y se instala en esto, eh, e incluso la idea de la libertad y eso desaparece. ¿Eh? mm, Y el hombre se falsea en su concepto, se falsea en una visión sobre sí mismo, eh, e incluso como somos producto de la evolución, el hombre tiende a promover una evolución sobre la evolución misma del hombre, y por eso es que me puedo someter a una cirugía y mañana puedo ser Marcelina, ¿Mm? Porque soy meramente producto de una evolución, soy manipulable, ¿no? Eh, y sin embargo, ¿dónde quedan ese espacio en donde entro y hago una introspección y me encuentro con mi propia realidad, ¿no? En donde todos están ausentes y solo yo soy el presente, ¿no? En ese sentido, pues, estas son las consecuencias, ¿no? Y de la evolución del hombre no está mal el desarrollo de la medicina, pero la medicina debe estar en función a la vida, no en función a mutilar y a aniquilar al mismo hombre, ¿no? Entonces, la perspectiva netamente materialista del hombre es muy, muy jodido, es muy difícil. Bueno, a ver, otra opinión. ¿Alguien que quiera preguntar algo, opinar algo? Fíjense, y voy a grabar un poco más la situación como una especie de, yo dice, apelo a mi libertad y desde mi libertad decido eh, poner este ejemplo, ¿no? Para aprender. Desde mi libertad yo decido cambiar de género, pero sin embargo eso presupone que detrás hay un determinismo atroz, un materialismo dado, y ahora ¿cómo vas a ser libre? Y de tu libertad vas a decidir sobre una dinámica que ya viene dada, ¿no? En el gen, ¿no? Eh, yo me hago una mala idea, no sé si es que todo el proceso ideológico, porque el proceso ideológico actual en movimiento, que es determinista, materialista, pone en peligro incluso la misma ciencia, porque ya no va a existir locos dentro de poco. ¿Mm? Entonces, eh, yo me presupongo que yo sufrí de cáncer de próstata y no de cáncer de mamas. Bueno, el varón puede sufrir cáncer de mama, pero de cáncer de las trompas, ¿no? Eh, tan absurdo es esta cultura que no nos damos cuenta, parece que estamos como dormidos, ¿no? Y ese es el proceso que se inició con el materialismo, ¿no? Y después todavía utilizan estos conceptos que no pegan ni con cola. Cuando uno escucha con atención, dice, pero vos me estás diciendo de que sos libre y de que de tu libertad te vas a hormonar. ¿No te parece un poco loco toda esa propuesta? ¿No? Fíjense hasta dónde va como trastocando esto, como se suele decir, ya derrapó todo esto, ¿no? Y si es que vos cuestionás esto, ah, estos son lo de la Edad Media que pertenecían al grupo de Torquemada y que Sí, quema, ¿no? A los brujos, te dice, porque terminamos nosotros siendo como una especie de... retrógrados, anticuados, retrógrados somos. Sí, y ahí está, pues, es decir, la filosofía justamente está para esto, para darnos cuenta el hilo por donde se mueve y cómo es que no hay un proceso lógico en todo el discurso actual y ni en las propuestas actual, ¿no? Totalmente, totalmente, Marce, ¿verdad? Eh, por eso siempre se insiste en educarse en la libertad, ¿verdad? Uno, uno tiene que educarse para ser libre. Esa es una cuestión también importante que hay que reconocer que nos falta, ¿verdad? A mucho, ¿verdad?
Pero, Marcel, la cuestión de Dios, una cuestión que a mí me interesa bastante y me apasiona muchísimo, ¿verdad? La cuestión de Dios en blogs, entonces, por ser materialista, Dios queda excluido. Dios queda excluido en blogs, ¿verdad? Si es que consideramos el sistema filosófico suyo como materialismo, porque todo materialismo excluye a Dios de su existencia, porque Dios es un ser inmaterial, ¿verdad? Eh, Nada de materia, ¿verdad? Entonces, hay una exclusión de Dios en blogs, en este sentido, ¿verdad? En realidad, el Dios filosófico es un Dios, sí, que no se puede mezclar con la materia, es acto puro, es una fuerza que está fuera de este mundo, eh, incontaminado, es uno, único, eterno. ¿Mm? Sí, desde el principio filosófico, ese Dios, ¿no? Ese Dios que Nietzsche le dio el estoque final. Ahora bien, eh, para lo que sería el judeocristianismo, para el judaísmo es un Dios que se implica y entra en la historia y se revela. Es un Dios revelado, ¿no? Es un Dios que entabla una relación, habla con el hombre. El Dios filosófico jamás puede hablar con el hombre. Y esa es la gran crisis. De hecho, Pablo eso lo dice, ¿no? Es una necedad, una locura. ¿Mm? Eh, pero sin embargo, en el mundo cristiano propiamente sí que ese Dios asume una condición humana, tiene un rostro concreto. Entonces, ahí es donde aparece ya esta reflexión de yo tengo que tener un encuentro con un alguien, con un tú, alguien que está. Yo considero que la gran crisis del pensamiento actual y de nuestro occidente se inicia con los ilustrados, que son las eh, peores expresiones del mundo del pensamiento occidental, a quienes se le dio espacio y en determinado momento estableció el primer sistema de terror a nivel universal en el año 1789 y utilizó la mentira como un proceso sistemático de construcción social. La toma de la Bastilla, por ejemplo, te dice que existe la Bastilla, era una ruina en donde había estado un loco. Ah, no, se fueron ellos a liberar a todos los presos políticos de Luis XVI y tomaron la Bastilla. Entonces, los franceses actualmente celebran cada año la toma de la Bastilla, ¿no? Y fue ese proceso que borró del horizonte, ¿no? Eh, una construcción que se venía dándose, que lo había establecido en los años 800. eh, este, no me viene a ver el nombre, el emperador Carlos Magno, en los años 800, eh, un político que regenteó Europa, analfabeto, pero que dispuso que se tenga escuelas por todos lados, universidades, año 800, una política que duró casi 1000 años. Díganme hoy en día qué política dura 5 años. Ninguna. ¿No? Eh, entonces, a raíz de eso se fue como gestándose y nosotros nos hemos quedado en Occidente, ¿no? Eh, por las ramas como una especie de que viene una gran inundación y cada quien se está tomando de las ramas y desde ahí va juntando, ¿no? Una especie de adherente y desde ahí está gritando mientras por debajo pasa un mar, ¿no? De situaciones. Y, y se nos acusó a nosotros, a los cristianos, y no nos damos cuenta, se nos acusó de que somos eh, la peor expresión de lo que ha sido el desarrollo cultural de Occidente. Y sin embargo, la Edad Media
no era la edad oscura, era la edad de la luz, ¿no? La edad oscura se inicia en el año 1789, cuando se emancipan nuestra América, los indígenas de aquí, de América, de un día para otro eran nadie. La reina Isabel II lo había declarado, por ejemplo, ciudadanos, ¿eh? Pero el que cayó la corona, de un día para otro, ellos eran nadie hasta el presente, ¿no? Entonces ahí está, ese es el efecto de haber sacado un acervo cultural que venía por buen camino y se atomizó, se dividió, ¿no? Divide y vencerás, dice, ¿no? Ujú. Eh, entonces, y ese es justamente, en el año 1789 se inicia ese proceso de la muerte real del Dios filosófico. El Dios cristiano murió hace 2000 años atrás y resucitó al tercer día. Se acabó ese mito de que, ¿no? Y ahí está, desde ese día nosotros hemos generado que el tema Dios, el Dios filosófico es un principio eh, fundante como para poder dar una reflexión y para poder armar todo el andamiaje como para poder sostener un pensamiento coherente. ¿Eh? Cuando desaparece eso, aparece el filósofo, es el que discursea y dice de un modo coherente o incoherente, de un modo conexo o inconexo, una situación. Y muchas veces cuando, por eso yo le había dicho a usted al inicio de la exposición, a mí me gusta muchísimo agarrar un libro y ver el autor, que cree, que profesa, de qué línea es. Entonces ahí yo ya tengo como una visión para no caer en sus redes. Entonces mi profesora de filosofía en Buenos Aires nos había dicho, ¿para qué estudiamos filosofía? Y dice, tiene una función la filosofía, nos dijo, ¿no? Para no comer sapo, me decía, para no comer sapo. Sapito sí vamos a comer porque vivimos en esta sociedad. Decía, ¿no? Es un poco, eso es justamente todo lo que critica la filosofía actual es de lo que adolece ello mismo, ¿no? Espectacular, espectacular, Marcelino. Ratzinger tiene un texto en el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Así se llama, ¿verdad? Sí, Sí, el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Ese es un es buen, donde dialoga con Habermas, creo. Es un creo que diálogo entre Habermas y él. ujú, es buenísimo el texto, es Ajá. buenísimo. ¿Verdad? Una parte dice, el Dios de la religión es un Dios personal, ¿verdad? Y el Dios de la filosofía es un Dios vacío, rígido, ¿verdad? Es lo que está mencionando Marcelino, justamente, ¿verdad? El Dios cristiano, el que se relaciona, el que, como dice Juan Pablo II en su encíclica Fides Ratio, sale al encuentro del hombre y el hombre se tropieza con él, ¿verdad? ¿Verdad? El hombre se tropieza con Dios y bueno, entonces ahí está la verdadera dignidad, nosotros creemos, del hombre, ¿verdad? Porque justamente es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Creo yo que ninguna religión tiene esta antropología, ¿verdad? Ni siquiera los judíos, ¿verdad? Eh, no, no sé si tiene o no tiene, ¿verdad? Pero creo que no. Hasta, El concepto de persona es nuestro, es nuestro. nuestro, la persona. ¿Por qué? Porque consideramos a un Dios trino en donde hay tres personas divinas, ¿no? Y un solo Dios. Es decir, eso tiene una dimensión importantísima y está en relación a lo que podría funcionar como subsanar un poco todo este proceso individualista, ¿no? Dios es comunidad. Ujú. En Dios hay un diálogo constante y permanente, ¿no?
ese Dios tiene rostro, ese Dios está incluido dentro de lo que es la misma suerte de la historia humana, ¿no? Es- y sí, el concepto de persona es nuestro, ¿no? Nadie nos puede arrebatar eso, eh, ni siquiera en la antigua filosofía, ha sido un desarrollo importantísimo, se intuyeron ello, es Ujú, una intuición nuestra, ¿no? Por eso es que ahora todo el proceso, esto que se está dando, es muy peligroso, peligrosísimo. La ministra de Educación anterior de España, Celaá, y el actual presidente de España, ellos dicen, ¿los hijos de quiénes son? Del Estado, te dicen. Los hijos del Estado, te dicen. Y nosotros que más o menos leemos media línea de filosofía y ya nos damos cuenta, ese es el retroceso gigantesco de 2000 años atrás. Ellos dicen que van avanzando, ¿no? Es un retroceso gigante. En Grecia, los hijos eran del Estado. ujú. En Roma, los hijos del Estado. En las hordas, ¿no? de Europa, los hijos eran del Estado y está en función a lo que dicha horda, dicho imperio va decidiendo, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones, cuando se pierde la patria potestad, por ejemplo, se está perdiendo la persona, ¿no? Totalmente, así es. No sé si alguien tiene alguna cuestión más que mencionar. Bien. Leónidas, ¿alguna acotación? La voz de la mujer. No, con respecto a lo último que dijo, con mi familia nosotros en el del año 2017 al 19, 16, 17, 18, 17, perdón, 2009 hasta el 2009 vivimos en Barcelona y había una brasilera que trabajaba para la Generalitat, ¿verdad? Y me hizo una vez una encuesta, unas preguntas. Y una de las preguntas era de que a quién le corresponde la educación de los hijos. Y ella me hablaba y me decía que le corresponde al Estado, lo que dijiste, ¿verdad? Y yo le dije, la instrucción le corresponde al Estado, pero no la educación. La educación le corresponde a los padres. Y era ya una visión que ellos tenían, por lo visto, desde el 2007, 8, 9. Y eso me llamó la atención porque no le corresponde la educación al Estado, sino a los padres. Y eso creo que acá tenemos que insistir mucho en eso, no darle esa potestad al Estado, ¿verdad? A lo que nos Exactamente. corresponde. Sí, sí, el Estado es el leviatán. El Estado nunca está en favor tuyo. Eso hay que tenerlo también en claro. Los políticos no trabajan en favor nuestro, trabajan en contra de la sociedad, del progreso, de la familia, ¿no? Y esto está a la vista. Si algunos no lo quieren ver es porque no lo quieren ver. Eh, por eso, para eso está la Constitución, por eso es muy peligroso cuando empiezan a decir, vamos a cambiar la Constitución. Una Constitución es como un teléfono celular, no lo usaste ni siquiera el 5% y lo estás tirando y está cambiando. Y el cambio no siempre es mejoría. Y la alocución o la fijación de un texto no produce en realidad una mejoría. Es más, puede que existan algunos textos que vaya en contra de la persona, como está pasando ahora actualmente en Chile, ¿no? Entonces, la Constitución está para salvaguardar a la población de los políticos, ¿no? Y ellos son muy ávidos, si es que uno no se da cuenta, te utilizan estos conceptos que acaba de decir Leónida, ¿no?
Ellos van como moviendo poco a poco, te utilizan discursos altisonantes, nunca te dicen directamente las cosas. Cuando vos decís directamente las cosas, son un loco, persecuta, desconfías de todo, ¿no? Eh, de hecho, yo escucho mucho la política española y Vox y eso son lo que defiende un poco esa dimensión más tradicional, familia, entonces ellos son lo de la ultra, ¿no? Y bueno, me parece que con esto podríamos ir terminando, Víctor.